Hola, muy buenos días, tardes o noches, según la hora que nos vean. Chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango, nuevamente un privilegio poder saludarles a través de este medio. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir aquí aprendiendo de su palabra. El día de hoy, como sabrán, estamos en la serie de Proverbios, pero nos toca estudiar el libro número 22, el capítulo número 22, perdón. Este Hoy vamos a profundizar acerca de algunos atributos de Dios y sus características, el carácter de Dios. Ah, el tema que hemos preparado para el día de hoy se llama la santidad de Dios y su ira, ¿ok? Entonces, acompáñame como siempre a hacer una oración para poder empezar con este tiempo de enseñanza. Bendito Padre Dios que estás en el cielo, te alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias Señor porque tú eres bueno y porque tú te has manifestado a nosotros de maneras tan claras a través de tu palabra. Yo te ruego y te suplico que seas con nosotros. Te pido Señor que tú suplas las debilidades del predicador, las evidentes carencias del predicador Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que venga y con ese renuevo fresco alimente nuestras almas. Mira Dios, tú conoces este tema. Padre, ayúdanos a conformarnos a tu palabra. Tú conoces, Dios, nuestros corazones y que la rebeldía habita en nosotros. No hay ningún hombre que no peque, dice tu palabra. Ayúdanos a ser más y más como tú, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo aplique la palabra, Dios. Si tu Espíritu Santo no se mueve y no actúa, Dios, esto no sirve de nada. Por eso pedimos su ayuda. Gracias, Dios, porque esperamos en ti. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como mencioné, el día de hoy solamente veremos un punto. Es un punto, pero es bastante largo, es bastante extensivo. Entonces, por eso es que decidimos acortarlo a solo un punto, ¿vale? Vamos a enfocarnos en nuestra cita base, que es Proverbios capítulo 22, versículo 14. Nuevamente te invito a que vayas por tu Biblia, para que tomes tu libreta y que tomes apuntes de todo lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Nuevamente te lo repito, Proverbios 22:14. Dice así: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Voy a volver a darle lectura. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el que Jehová estuviere airado caerá en ella. Una de las cosas más importantes, si no es que la cosa más importante, a la cual todos los seres humanos deberemos de aspirar, es a tener un mayor conocimiento de Dios. Muchas veces cometemos el error de decir, sí, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, pero realmente no conocemos a Dios, no conocemos su carácter. Una de las cosas que a mí me impresiona de Dios es que Él es infinito. Nosotros, los que hemos sido salvos por gracia, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, cuando estemos en la eternidad estaremos conociendo de Dios y conociendo de Dios, y pasará toda la eternidad por los siglos de los siglos, y jamás lograremos entender en totalidad a Dios. Fíjate, durante una eternidad no bastará para conocer a Dios, y esta pequeña corta vida que Dios nos permite en esta tierra, muchas veces no la utilizamos para conocerlo, utilizamos para cualquier otra cosa menos para entender el carácter santo de Dios. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque es muy importante que en la medida que conozcamos a Dios vamos a ser impactados por su carácter y su forma de ver, por su forma de percibir las cosas, por la cosmovisión que Dios quiere que tengamos de este mundo y de esta realidad. Antes de profundizar en este único tema que veremos el día de hoy, yo quisiera poder primero analizar un poco los atributos de Dios. Y es que, ¿sabes? Es muy fácil, entre comillas, poder hablar de Dios, pero es muy difícil conocerlo y sobre todo tener una correcta perspectiva de Él. Hay dos tipos de cosas. Hay una cosa muy peligrosa que nos puede suceder a nosotros por ignorancia del carácter santo de Dios. Es tener una visión distorsionada de Él. Y esto es, como lo hemos mencionado antes, nosotros actuamos según lo que
tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tal cual es el hombre, tal son sus pensamientos. Pero debemos de recordar que Dios no se ajusta a nuestros pensamientos. Más bien, Él define la realidad. Si nosotros no tenemos una correcta perspectiva de Dios, pues vamos a caer muertos. Quiero citarte un ejemplo muy rápido que ya hemos mencionado. El caso de Usa, cuando David llevaba a la arca de Dios para poder ser transportada a la tienda que él le había hecho, resulta que iban en carros y de repente los bueyes tropezaron. Usa, que era uno de los que guiaba los carros, vio que el arca de Dios se iba a caer. Y en ese momento Usa dijo, pues ¿qué es más? ¿Qué puede pasar? ¿O qué es preferible? ¿Que yo toque el arca o dejar que se caiga? Pues al final de cuentas él dijo, yo voy a salvar el arca. Y todos diríamos, pues qué bueno por Usa, bravo. Él hizo lo correcto. Pero Dios no vio con agrado eso. Porque el arca representaba su presencia. Y Dios, siendo santo, no se puede relacionar con nada que sea pecaminoso. Aunque las intenciones sean buenas, entre comillas. Total, ¿qué sucede con Usa? Cae muerto. Y dice que David se entristece y regresa al arca. Por eso les digo, es muy importante. Usa de haber dicho, yo me imagino cuando llegó delante de la presencia de Dios, oye Señor, pero yo te estaba haciendo un favor, tu arca se iba a perder. Y Dios diciéndole, Usa, no confundas un arca que era importante, que representaba mi presencia contra mi santidad. Porque si algo yo voy a preservar en medio de todo, es mi santidad, ¿vale? Entonces, vamos a analizar un poquito los atributos de Dios. Quiero pedirte que vuelvas a leer el versículo y nos demos cuenta qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice nuevamente, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Esto no es algo que tenemos que hacer menos o algo que tenemos que obviar, ¿eh? Dios nos está advirtiendo que la mujer extraña es una consecuencia que viene contra los hombres contra los cuales Dios está airado. Y ojo, chicas, nuevamente como siempre les digo, no se desconecten, no digan, bueno, aquí solamente le están hablando a los varones, pero a mí no. No, Dios nos está hablando a todos en medida. Dios nos está diciendo, tengan aquí el principio, tómenlo, ¿para qué? Para que ustedes puedan entender lo que está sucediendo. Tal vez tú digas, ¿Dios ha airado? Eso puede sonar un poco fuerte. ¿A poco Dios puede airarse? ¿Que no Dios es amor? Ese es el cliché cristiano, eso es lo que todo mundo decimos cuando estamos predicando. Hey, yo te invito a conocer a Jesús. Dios es amor, Dios es toda paciencia, toda benignidad, todo amor. Pero la pregunta no es que, ¿no el amor y el odio son sentimientos contrarios? ¿Es posible que Dios por un lado sea amoroso y por el otro lado pueda tener ira o pueda aborrecer algo, pueda detestar algo con todas las fibras de su alma? Es por esto que yo te digo que tenemos que aprender y conocer más de Dios, no solamente por arriba. Algo superficial no nos va a servir, tenemos que sumergirnos en la inmensidad del carácter de Dios. Y te digo, no solamente por el cliché de Dios es amor. Otro cliché equivocado es Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Salmo 5:5 dice que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. Entonces quiero que analicemos bien el carácter de Dios. Para esto vamos a tomar un submarino, llamándolo así, en el cual nos vamos a meter en la inmensidad del carácter de Dios, en ese mar, y analizar algunos atributos de Dios muy rápido, para poder entender cabalmente qué es lo que nos quiere enseñar este versículo. Porque algunos podrán decir, sobre todo aquellos que no profesan la fe cristiana, o incluso algunos que profesan la fe cristiana, si Dios es bueno, ¿por qué se enoja contra el ser humano? ¿Y por qué aún más le manda un castigo por su ira? ¿No acaso este es un Dios vengativo? ¿No acaso este es un Dios que toma revancha? Te invito a que analicemos un poco, bueno, tratar de analizar, porque comprender a Dios de verdad que es algo que jamás vamos a lograr a cabalidad. Primero que nada quiero recalcar que Dios tiene muchos atributos. Tiene
un sinfín de cualidades y virtudes nuestro gran y soberano Dios, pero solamente hay una que se eleva sobre todas las demás virtudes. Esta es su santidad. De Dios se dice en su bendita palabra que Él es santo, santo, santo. Este atributo de Dios se eleva a la tercera potencia. Y déjame recordarte que la literatura hebrea, antes, para poder remarcar, para poder poner en alto una frase que se quería exaltar, se usaba la repetición. Por eso es que de Dios se dice que Él es santo, santo, santo. Hoy en día en nuestro lenguaje, por ejemplo, si tú quieres, estás narrando algo, puedes usar los signos de admiración para denotar que eso es algo importante o que se estaba diciendo en voz alta. Pero recuerda que antes no había, o al menos en la gramática hebrea, no había signos de admiración ni de interrogación ni ningún otro tipo de esos signos. Por ejemplo, si la Biblia se hubiera escrito hoy en el siglo XXI a través de una computadora, se hubiera escrito todo con una Times Roman número 12, que es la por default. Pero cuando se dice que Dios es santo, se hubiera puesto un tamaño de letra gigante, del tamaño 700, negrita, subrayada, con marcatextos. ¿Para qué? Para denotar que esto es importantísimo, que esto sobresale, que esto trasciende. Así es como se hubiera escrito la palabra santo, santo respecto a los demás textos. Quiero llevarte a algunos pasajes de la palabra en donde podemos corroborar esto. Uno de mis favoritos está en Isaías capítulo 6, cuando se habla de la visión que tiene el profeta Isaías acerca del Señor. Acompáñame a leer los primeros 3 versículos de Isaías 6. Dice así, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Analizar solamente este versículo, y ya lo hemos hecho de hecho, nos llevaría 2 o 3 horas, y eso muy por arriba. Aquí remarcar, se dice que los serafines que se describen aquí, muy probablemente son los seres más poderosos después de Dios en el universo. ¿Por qué? Porque están cerca del trono de Dios, están más cerca de la presencia de Dios. Y fíjate cómo ellos, aun siendo los seres más poderosos después de Dios del universo, tienen 6 pares de alas, con 2 se cubren la cara. ¿Por qué? Porque no pueden ver a Dios cara a cara. Es tanta la gloria, es tanta la santidad de Dios, que incluso estos serafines, estos seres celestiales no pueden estar delante de la presencia de Dios sin ser impactados, sin ser de alguna manera agobiados por la hermosura de la santidad de Dios. Con 2 alas vuelan y con 2 alas se cubren. Y creo que ya les habíamos explicado esto. La interpretación que yo creo más correcta de por qué se cubren los pies es para denotar que ellos eran criaturas. Al igual que cuando Moisés se acerca a la zarza y Dios le dice, hey, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú pisas es santo. Dios le está diciendo, hey, pon tus pies en tierra, recuerda que tú eres polvo, recuerda que eres creación y yo soy alguien trascendente, ¿vale? Vemos como aquí ellos dicen santo, 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 pero dice el uno al otro daba voces. No es que estaban todos juntos y había un director de los serafines y a ver, todos juntos, 1, 2, 3, santo, santo, santo. No, ellos al ver la gloria de Dios dentro de su interior, lo que les produce es un regocijo y una admiración tanta que dicen, Señor, tú eres santo, y no es algo que ellos puedan controlar, y llega la presencia de Dios hacia uno y empieza a glorificar a Dios, y luego llega a otro y él empieza a glorificar a Dios, y no es un canto que tiene un orden, es un canto antifonal. Todos empiezan a hablar, cada uno en su tiempo, a hablar acerca de la santidad de Dios. Esto es lo que Dios produce en los seres más fuertes, más poderosos del universo después que Él. Imagínate qué tan grande, qué tan glorioso es poder ver a Dios cara a cara.
Otro pasaje que nos habla acerca de esto lo tenemos en Apocalipsis 4, versículo 8. Dice así: y los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y fíjate, no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios simplemente es glorioso. Ahora, como mencionábamos, Dios tiene muchos más atributos. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es justo. Hay muchos atributos que podemos ver de Dios a través de su palabra, pero tú nunca vas a encontrar en la Biblia que diga que Dios es justo, 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 o que Dios es fiel, 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 o que Dios es amor, amor, amor. No, tú no lo vas a encontrar. En ningún otro pasaje de la Biblia vas a encontrar que un atributo de Dios se exalte tanto, repitiéndolo continuamente, como su santidad. No, el único atributo de Dios que se resalta así es su santidad. Y esto tiene una razón. Perdona si mis ejemplos no son los más correctos, son un poco burdos, pero tratar de explicar a Dios es tratar de explicar algo inexplicable, ¿sabes? Digamos que la santidad es el atributo que contiene a los demás atributos. Es el atributo que enmarca a los demás atributos y hacen que convivan y coexistan en una perfecta armonía. Es decir, Dios tiene muchos atributos, pero todos estos están orquestados por la santidad de Dios. Están orquestados por el carácter santo de Dios. Ahora tú dirás, ¿pero qué es ser santo? Muchas veces nos quedamos con el término muy... No es que no sea correcto, pero muy limitado decir que Dios... Al decir que Dios es santo, decimos que Dios es sin pecado. Y esto es correcto. Pero la palabra santo tiene un significado más allá. Viene del hebreo kadosh, que significa trascendente, sagrado, eminente, santo, consagrado, sin pecado obviamente. ¿Qué significa esto? Que Dios trasciende a todos y a todo. No existe nadie como Él. Y de verdad, esto es literal. O sea, cuando David se paraba y decía: adoren a Israel porque no hay nadie como nuestro Dios, Él no estaba haciendo un poema para Dios. Él no estaba describiendo algo de manera metafórica, no. Literal, no hay nadie como Dios. Un simple ejemplo, nosotros los seres humanos podemos... Voy a tratar de explicar esto con un ejemplo muy burdo, perdón. No hay algo que puedas comparar con Dios, así que esto va a ser complicado. Pero imagínate, nosotros tenemos envases para poder medir, ¿vale? Imagínate que a mí me piden: oye, yo ocupo que tú midas el agua que existe en una cubeta. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi recipiente, este es de 1 litro. Yo puedo decir: bueno, para mí es fácil comparar cuánta agua hay dentro de esa cubeta con mi botecito, ¿vale? Yo puedo usar este envase o puedo usar otro tipo de envases de 1 litro, de medio litro, de diferentes volúmenes para medir esta agua que tú me pides. Pero por más recipientes grandes que existan, por más cubetas, por más tinacos, por más tambos, por más recipientes que tú me digas y mandes, no existe un recipiente lo suficientemente grande para poder verter toda el agua del mar al mismo tiempo y medir su volumen. Esto es imposible. O sea, tal vez tú dirás: yo tengo una alberca o yo tengo una cisterna. Por muy grande que sea tu alberca o por muy grande que sea tu cisterna, si tuviéramos la capacidad de tomar toda el agua del mar para poderla medir ahí, no se podría. Así es Dios. Dios no lo puedes medir ni lo puedes meter en ninguna otra cosa. Es imposible. Dios trasciende a todo y a todos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablo de la santidad de Dios si estábamos hablando de que Dios se aira? Eso es lo que habla nuestro capítulo, nuestro versículo base. ¿Qué tiene que ver la santidad de Dios con todo esto? Tiene todo que ver, chicos. Porque para poder entender correctamente estas cosas, tenemos que entender que Dios es santo y que esta santidad
enmarca los demás atributos, incluyendo la justicia, su amor, pero también su ira. La primera pregunta que tenemos que responder en medio de todo esto es: ¿Dios se aira? ¿Dios se enoja? ¿Dios aborrece algo o a alguien? ¿Tú qué piensas? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Si vemos lo que dice la palabra de Dios en Números 11:1, dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Si la pregunta a responder es: ¿Dios se aira? Creo que aquí tenemos un pequeño ejemplo, pero muy claro de que Dios sí se aira, ¿no? Jueces 10:7 dice así: Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en la mano de los hijos de Amón. Un último versículo, Salmos 21:9, hablando del Señor: Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los desharás en su ira, y fuego los consumirá. La respuesta creo que es muy clara. Sí, Dios se aira, y Dios actúa en consecuencia de esa ira. Tal vez muchos digan, y quiero hacer una aclaración porque creo que tenemos una teología equivocada de que vemos al Padre como, o al Dios del Antiguo Testamento como un Dios enojado, un Dios furioso, un Dios que no puede controlar sus sentimientos, es un Dios arrebatado y que cualquier cosita que pasa y ataca con ira. Y después nos cambiamos al Nuevo Testamento y tenemos a Jesucristo y decimos: Jesús es amor, Jesús es todo, toda bondad, es toda misericordia. Pero veamos que Jesús también se enojaba. Por ejemplo, Juan 2:15, hablando de cuando Jesucristo va al templo y se encuentra con todos aquellos que están haciendo mercadería del templo. Juan 2:15 dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían: palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí Jesucristo estaba mostrando el celo por la casa del Señor. Y él no dijo: disculpe, señor cambista, ¿me permite con todo cuidado poder volcar su mesa en el piso? Ayúdeme usted para que no se lastime. No, Jesucristo agarró un látigo, azotó la cuerda y aventó las mesas de los cambistas. No le importó el dinero que había ahí, no le importó de quién era. Él dijo: aquí están haciendo algo incorrecto y tengo que quitarlo porque el furor, el celo de la casa de mi padre me consume. ¿Ves? Aquí a Jesucristo no era alguien que pacifista, que no tuviera un carácter fuerte ante el pecado del hombre. Otro ejemplo muy rápidamente acerca de que si Jesucristo se aira, lo vemos en Marcos 9:19. Tenemos que el Señor Jesucristo está entrenando a sus discípulos y de repente le traen a un enfermo para ser sanado y ellos no lo pueden sanar. Entonces va el padre de este muchacho y le dice: oye, ¿puedes sanar a mi hijo? Es que tus discípulos no pudieron. Y ve la respuesta de Jesucristo y es muy fuerte. Marcos 9:19 dice así: y respondiendo él les dijo, no al padre, le dijo a sus discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesucristo no les dijo allí a sus discípulos: ay, generación adúltera, ¿hasta cuándo los voy a soportar? No, ahí el carácter de Jesucristo es de: no es posible que sigan sin poder creer en mí para poder hacer los milagros. Ya les he demostrado claramente que soy el Hijo de Dios y ustedes no quieren entender. Entonces vemos cómo Jesús expulsa a los mercaderes del templo por causa del celo que tenía hacia la casa de Dios, y no lo hizo de una manera suave. Y cuando reprende a los discípulos también no lo hace de manera suave. Creo que estas citas bastan para demostrar que Dios se aira. Y recuerda, algo que tenemos que tener cuidado: no veamos a Dios como algo aislado. Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo son uno solo, ¿eh? Tú no puedes decir: bueno, el Dios del Antiguo Testamento, pero y el Dios del Nuevo Testamento. No, son exactamente el mismo, no se pueden contradecir.
Creo que estas citas bastan para demostrar que Dios se aira. Y creo que no tengo que citar o poner alguna palabra, versículo específico sobre la mesa para especificar que Dios es amor. Creo que basta con recordar el siempre conocido y muy amado Juan 3:16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la pregunta es, ¿no es la ira algo que está fuera de la santidad de Dios? ¿O cómo puede Dios airarse sin dejar de ser santo? ¿Cómo puede ser esto? Para responder a esto, primero quiero volver a citar lo que dije antes. Y quiero que esto tú lo grabes en tu mente y lo pongamos con negritas. No podemos pensar en ningún atributo de Dios sin su santidad. Es simplemente imposible. No podemos pensar en ningún atributo de Dios sin su santidad. También quisiera decir que no debemos de comparar a Dios con nuestros sentimientos, con nuestra experiencia o con nuestras emociones. Nuevamente, nuestras experiencias, nuestra forma de ver la vida no define a Dios. Yo creo que todos, o al menos yo sí, en más de una ocasión he perdido los estribos y he pecado contra mi prójimo a causa de mi ira. Y yo creo que puedo decir con toda seguridad y sin miedo a equivocarme que tú también lo has hecho. Creo que esto es algo muy común en los seres humanos en mayor o menor medida, incluso conociendo de Dios, incluso conociendo su palabra. No creo que todos, al menos no es mi caso. Yo he leído la palabra de Dios que dice que debo de amar a mi prójimo, pero cuando me hacen algo me airo. Eso es algo real, no puedo decir que no, y creo que también puede pasarte a ti la misma situación. Ahora, si hablamos de la ira que normalmente se da entre los que no son hijos de Dios, pues yo creo que es todavía más difícil, ¿no? En el mundo hay tantas personas llenas de cólera, de ira, de rabia, de enojo, de tantos sentimientos negativos, y es por eso que hay tantos asesinatos, violencia, venganza y mucha maldad. Por ejemplo, mientras yo preparaba este tema dije, voy a buscar algún hecho de la vida real para poder ilustrarlo. Me bastó con abrir una página de un diario de los más comunes de aquí del país para leer una noticia. En Cuautla, Morelos, una mujer tuvo una discusión con su esposo, se airó y por el arranque de ira incendió su departamento aún teniendo a sus 2 hijos adentro. Afortunadamente no no pasó a mayores, pero este es un simple ejemplo de lo que puede suceder con la ira del hombre cuando actúa sin razón. Ahora, Dios no es así. Dios no pierde los cabales cuando se aira. Nuevamente quiero decirlo, todo atributo de Él está enmarcado por su santidad. Quiero poner una comparación que a mí me ha servido mucho para entender más o menos cómo es que aplican todos los atributos de Dios enmarcados en su santidad. Quiero que veamos que no podemos decir a Dios, si yo actúo así, esto es malo, pero si yo actúo así en Dios, perdón, si pongo una actitud o un atributo en Dios, también necesariamente es malo, como lo pudiera ser la ira. Imagínate que yo, este ejemplo se lo pongo mucho a mi esposa. Imagínate que yo ahorita levantara una lona con mi foto y yo la pegara en medio de Reforma, ¿no? Y que yo dijera, yo soy Jonathan y soy el mejor esposo del mundo. Y con mi cara así sonriendo, ¿no? Pues no sé si tú pudieras pasar por Reforma y ver ese anuncio, yo creo que tú te reirías, ¿no? Y creo que mi esposa también se reiría, sin duda, porque yo no soy el mejor esposo del mundo. Yo tengo muchas áreas de oportunidad, yo tengo muchos defectos. Igual si yo dijera, yo soy Jonathan y soy el mejor hombre del mundo, pues nuevamente dirías, él parece político en campaña, porque está presumiendo de su propia virtud, pero sin duda hay hombres mejores, y seguramente sí los hay, ¿no? Si yo hago esto, ¿qué actitud estoy denotando? Yo estoy denotando pretensión, orgullo, soberbia. Estoy diciendo que yo soy alguien pretencioso y que tengo una más alta estima de mí de lo que tengo, de lo que debería de tener. Ahora cambia el escenario. Si yo pego esta misma pancarta o lona gigante dentro de Reforma
pero con un texto que dice, Dios es el Señor y no hay otro como Él es lo máximo, pues la verdad es que ahí no hay ningún tipo de pretensión, o eso es una realidad. O si Dios, un ejemplo hipotético, Dios se encarnara por alguna razón, obviamente esto no está dentro de la Biblia, pero imagínate que pudiéramos estar delante de Él, que Él se presentara y dijera, yo soy el mejor. En Él no es ningún tipo de pretensión, en Él no es ningún tipo de soberbia. Cuando Él dice yo soy el mejor, es que realmente Él es el mejor. Si yo digo yo soy el mejor, yo soy un soberbio. Hay falta de humildad en mí. Pero cuando Dios dice yo soy el mejor, en Él no hay soberbia. Él realmente es lo mejor. Él es lo máximo que puede suceder. No hay otra cosa más grande que Él. No hay otra cosa mejor que nuestro Dios. Entonces, yo quiero que veas cómo algunas actitudes o atributos, cuando los aplicamos a nosotros son pecaminosas, pero cuando las aplicamos a Dios no son pecaminosas. Cuando nosotros nos airamos podemos pecar. Cuando Dios se aira no puede pecar. Todo esto que te estoy diciendo es para hacerte ver que no podemos pensar en la ira de Dios en nuestros términos, en nuestra humanidad. Él posee algo que denominaremos una ira santa, en donde Él da a cada uno un justo pago por lo que merece. No da más ni da menos, da lo exacto. Cada vez que Dios se aira es con un motivo justificado. Y el dar un castigo a causa de esa desobediencia obedece a su santidad e injusticia. Imagínate que Dios fuera solamente amor. ¿Te gustaría eso? Suena muy bonito, ¿verdad? Yo creo que no lo sería. Quiero ponerte otro ejemplo muy rápido. Imagínate que yo en este momento, por causa de la pandemia, voy y mato a tus papás, ¿no? Los mato a sangre fría de la manera más terrible. E imagínate que nosotros pudiéramos tener a Dios aquí como un juez, para poder apelar al caso. Entonces tú vas indignado y le dices, oye Señor, pues ¿qué crees? Jonathan mató a mis papás. Espero que tú hagas algo. Tú eres el juez, tú eres la autoridad máxima. Pero resulta que Dios es solamente Dios amor, ¿no? Entonces Dios me dice, oye Jonathan, ¿es cierto? Yo le digo, Señor, si es cierto, yo los maté. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, simplemente fue un ataque de ira. Ah, ok. Eso estuvo malísimo, Jonathan. Y yo le digo, pero Señor, yo sé que tú eres amor. Yo sé que tú eres misericordioso. Yo sé que solamente tu atributo máximo es el amor. ¿Me puedes perdonar? Y Dios, como es solamente amor, diría, está bien, te perdono. Tú vas a voltear y vas a decir, oye Dios, pero esto no es justo. Y Dios respondería, pues no sé si sea justo o no, pero como yo soy amor y yo soy misericordioso, yo voy a perdonar. No importa, simplemente ya pasó, porque yo soy amor. ¿Qué clase de Dios sería ese? Y aquí incluso en mi escrito yo escribí Dios con D minúscula porque ese no es el Dios de la Biblia. Dios es santo. Y entonces para que Él pueda perdonar, tiene que haber primero alguien que pague por el pecado. Tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero Dios no solamente amó al mundo, Él entregó a su Hijo. De esa manera pudo perdonar. Entonces, ¿quieres ver el amor de Dios? Realmente como es, verlo enmarcado en su santidad, que manda a su Hijo para morir por nosotros. Este Dios que te acabo de escribir no sería un Dios perfecto, no es el Dios de las Escrituras. Dios inclusive para su amor, para su misericordia o para su ira tiene que estar enmarcado en la santidad. Para que Dios sea Dios tiene que airarse. ¿Por qué? Porque la ira es una respuesta de su santidad al pecado del hombre. Dios es el juez supremo y ha puesto reglas. Y cuando el hombre las transgrede, Dios se indigna, no como un capricho de decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? Como alguien controlador, no. Dios, las reglas que nos ha dado obedecen a su santidad, pero también porque es la mejor forma en la cual pudiéramos vivir. Y cuando nosotros transgredimos su ley, Él se enoja, se ofende. ¿Por qué? No solamente porque es y primariamente porque es un pecado que va en contra de Él, sino porque atenta contra todo lo recto que Él representa y todo lo que Él ha hecho. Dios nunca castiga sin razón y Él no se irá con una persona sin motivo. Dios es amor y precisamente como es amor, se ha revelado a la humanidad enseñando el camino de verdad,
el mejor camino que podemos seguir. O sea, hace Él mismo, se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Y una vez hecho eso, Él pide obediencia a sus mandamientos para poder ser bendecidos y prosperados. Pero cuando el hombre voluntariamente desobedece y se aparta de Él, violenta sus mandamientos, la respuesta natural y santa de Dios es la ira por la desobediencia y por ir en contra de su carácter recto. Eso es, así podríamos definir la ira santa. De hecho, el tener una ira santa no es algo que sea solamente característico de Dios o que solamente Él pueda alcanzar. De hecho, es algo que a nosotros como jóvenes se nos ordena hacer. A jóvenes, y si algún hermano que está viéndolo ahí, pues también tu hermano, eres llamado a tener una ira santa. Acompáñame rápidamente al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Está hablando el apóstol Pablo a los habitantes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y ve lo que les comenta. ¿Ya lo tienes? Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto es algo muy difícil que hacer. Fíjate aquí, Dios no nos prohíbe airarnos. Es normal que alguien se aire. Dios lo que nos está prohibiendo es pecar. Si en un conflicto tú te molestas porque te ofendieron, pero eres capaz de mantener la cordura y el respeto hacia tu prójimo y llegar a un acuerdo sin sacar tu sentimiento de una forma incorrecta, tú estás teniendo una ira santa. Y es difícil, o sea, de verdad, no te lo digo aquí como alguien que ya lo domina todo. Tratamos de hacerlo, pero es difícil porque cuando alguien te agrede o te ofende y todavía conservar tu entereza, conservar tu carácter en vez de despotricar contra esa persona es difícil, pero es un mandamiento que Dios nos da. Dice, aírate, no tienes problema. Es más, aquí Dios está diciendo, si alguien te agredió, pues si quieres tómate un pequeño tiempo para de aquí a lo que se pone el sol, para que arregles las cosas, pero no peques. Simplemente actúa de una manera correcta. Entonces vemos que esto no es solamente algo que venga hacia Dios, de que tiene una ira santa. Nosotros también somos llamados a tener una ira santa. Claro, es más difícil porque a nosotros nos pueden ganar nuestras emociones. A Dios no. Él siempre da una medida correcta en todo lo que Él hace. Entendiendo todo esto, regresemos a nuestro capítulo, a Proverbios, y veamos qué sucede con esta ira de Dios. Vamos a volver a leer el versículo base para poder entenderlo. Pero ahora es el entender esta ira enmarcada en la santidad de Dios. Dice así nuevamente Proverbios 22:14: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Aquí se nos narra que hay una persona en la cual cae en la boca de la mujer extraña como una trampa. Y podemos ver que esta persona cae en ella porque Dios está airado con él. Pero esa ira, como hemos visto, no ha surgido de la nada. No es que Dios de repente estaba en su trono y ve a una persona y dice, mágicamente me voy a irar contra él y voy a tenderle una trampa. No, esta ira no sale. Esta ira que Dios tiene acerca de esta persona no sale de la nada, no sale al azar, no sale de una forma caprichosa. Esta más bien surge como el resultado de la desobediencia hacia Dios. En este versículo no se nos está especificando qué o cuáles pecados ha cometido esta persona para poder estar enemistado con Dios. Pero hay algo que sí es seguro. Él pecó contra el Dios 3 veces santo y por ende su condición es esta. Está siendo un enemigo de Dios, está en un territorio desfavorable. La palabra que se utiliza aquí en el versículo 14 del capítulo 22 para decir que Dios está airado es la palabra Sam. Y su significado primario es muy fuerte, significa echar espuma por la boca, es decir, estar encolerizado. Y quisiera hacer la representación porque sería muy vivida, pero creo que no es el lugar correcto. No sé si te ha pasado que estás tan molesto, sobre todo a los hombres, creo que me pueden entender, que estás molesto y hasta que la baba te escurre de, a ver, pues qué, lo que quieras, ahora sí ya me tienes harto, ya, hasta donde tope, vamos a darnos
en toda la cara para que no haya bronca y ya quitar este odio, ¿no? Más o menos así es la palabra que está aquí hablando de la ira que siente Dios, la palabra Sam. Echar espuma por la boca, airar, detestar, indignar, enojar. Si bien no se menciona el pecado, pero por lo que la Biblia habla del carácter de Dios, a mí me hace pensar que este hombre es alguien que reiterada, fíjate, alguien que reiterada y voluntariamente está en una condición de pecado, estando en abierta enemistad con Dios. Dios, aquí la palabra que Dios utiliza para describir su ira es una palabra muy fuerte. Es un punto en el cual no es una molestia clara, no es una molestia suave, no es una molestia que si puedas decir pasajera, es una molestia ya fuerte, es una molestia en la cual incluso, obviamente, no aplica a Dios porque Él jamás pierde el control, pero se habla de alguien que ya está harto, que ya es tanta su ira que está echando espuma por la boca y va a actuar en contra de esta persona para destruirlo muy rápidamente. Ve cómo describe el libro de Proverbios al Señor, porque no quiero que tengamos una idea incorrecta de que ay, Dios es un Dios colérico, que a la menor provocación va a perder los estribos y va a ser alguien que nos destruya. No, no es así. Dios, te digo, todos sus atributos están enmarcados en su santidad. Éxodo 34:6, cuando Dios está hablando con Moisés, ve cómo se describe a nuestro Señor. Éxodo 4:6 dice así, 34:6, perdón. Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. No sé si a ti te alegra escuchar esto, pero a mí me encanta escuchar esto. Dios es tardo para la ira. Y bendito Dios que es tardo para la ira, porque si fuera pronto para la ira, a mí, no sé a ti, pero a mí ya me hubiera destruido. Conmigo ya me hubiera acabado, porque el carácter del ser humano es necio, el carácter del ser humano es estar buscando el mal en vez de buscar el bien por naturaleza. Pero vemos que aquí, a pesar de la palabra fuerte que se utiliza en Proverbios, que es echar espuma por la boca, vemos que se describe a nuestro Señor como alguien tardo para la ira y que es grande en misericordia y en verdad. Pero quiero resaltar algo, si Dios es tardo para la ira, la persona de Proverbios o el personaje de Proverbios, este versículo acrecenta su condenación o su castigo, porque si Dios es tardo para la ira, ve qué tan malo, qué tan malvado ha sido este hombre que ha colmado su paciencia. Dios dice, yo me tardo en airarme, pero este hombre reiteradamente, voluntariamente, abiertamente está pecando contra Dios, y esa ira tardía ha hecho que venga ya calmó la paciencia del Señor. No es que él se equivocó a la primera y Dios dijo, listo, voy a fulminarte, no hay oportunidad para ti. No, este hombre ha estado constantemente pecando contra Dios, y por eso es que Dios ha traído ahora su ira. Y no es que Dios esté deseoso de castigar a los seres humanos, no, pero cuando desobedecemos deliberadamente hay dos peligros. Somos sujetos a la disciplina de Dios, pero también nos salimos de su protección y cuidado, y esto nos puede llevar a lugares peligrosos. Hay veces que la ira de Dios no se manifiesta simplemente en que Dios te va a castigar, ¿eh? No significa que Dios está con un matamoscas gigante esperando aplastarte como una mosca, no. La ira de Dios muchas veces se manifiesta, y creo que ese es el peor castigo que puede haber, lo describe Romanos, si no me recuerdo, capítulo 3, que cuando el hombre, está hablando de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo tipo de injusticia y mal, y que Él se revela a través de la creación, y cuando el hombre ve y voluntariamente entiende que Dios existe, pero decide negar su existencia y decide vivir abiertamente en contra de su mandamiento, dice él, que como ellos no decidieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones y deseos. Se salen de la protección de Dios y Dios dice, bueno, ¿quieres pecar? Mi gracia común ya no te va a detener. Peca, haz lo que quieras.
Y ese es el peor castigo que puede haber. Dentro de la ira de Dios yo creo que eso es lo más terrible. No es que Dios traiga un castigo fuerte a tu vida, porque sería algo, si bien fuerte, pero creo que podría servirte para disciplinar. Sin embargo, cuando Dios deja que nosotros nos guiemos por nuestro oscuro corazón, eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos va a llevar a más pecado y más pecado y más pecado, y vamos a creer que estamos haciendo lo bueno, sin negar, sin ofender, ni tomar un punto específico contra algún tipo de pecado. Aquí habla la palabra del Señor, en el libro de Romanos, que dice que cuando de estos hombres que ellos dejan el uso natural de la mujer y que se encienden en lascivias, y cualquier pecado es detestable delante de Dios, ¿eh? Yo solo estoy citando aquí lo que dice la palabra. Dice que ellos están llenos de toda maldad. Cuando tú hablas con una persona que tiene una preferencia sexual distinta a la que marca la palabra del Señor, ellos dicen, es que yo amo a esta persona, es que yo siento un deseo genuino por esa persona. Y algo que es bien cierto es que ellos sí sienten eso. Yo no pongo en tela de juicio su sentimiento. Seguramente sí lo sienten. Pero ese sentimiento es una consecuencia de que Dios ha dejado que ellos estén abandonados a los deseos impuros de su corazón. Y el corazón es un capataz malvado que ordena que el ser humano cometa maldad. Entonces, sí, pueden ser genuinos sus sentimientos, pero eso no quiere decir que estén bien. Su corazón pecaminoso los lleva a pecar. Así como a mí, mi corazón me lleva a cometer muchos pecados, y a ti también. En el caso que se describe, también pasa exactamente lo mismo. Vemos que el castigo de este hombre por haber colmado la paciencia de Dios es caer en la boca de la mujer extraña. Y podemos ver las características de la mujer extraña en los libros de Proverbios 5, 6 y 7. Chicos, a manera de comercial, si tienes duda, regresa. Tenemos grabados al menos el capítulo 6 y el capítulo 7 si quieres analizar un poquito más acerca de la mujer extraña. Allí se nos habla que esta mujer engaña con la dulzura de su boca a base de mentiras, apelando a la codicia, a la lujuria, y hace caer al hombre. Voy a leerte muy rápidamente unos extractos de estos 3 capítulos. Proverbios 5 del 1 al 4 dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus palabras conserven la ciencia. Fíjate, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como ajenjo, agudo como espada de 2 filos. También podemos ver esto en el capítulo 6 de Proverbios, del versículo 20 al versículo 26. Dice así: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, y te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y el camino de la vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esto es muy fuerte. ¿Te das cuenta cómo Dios describe a esta mujer? Y rápidamente me recuerda el ejemplo de Saúl y Jacob. Cuando Saúl quería ese plato de lentejas, él vendió su primogenitura por un triste plato de lentejas, un insignificante plato de lentejas. Y yo me imagino a Saúl diciendo: qué tonto fui, qué burro, o sea, toda la primogenitura, porque cuando tú ves todo lo que le declara Isaac a Jacob como bendición de la primogenitura, es algo enorme, y tú puedes ver que eso no se puede comparar con un plato de lentejas. Sin embargo, así es el hombre que cae dentro de la boca de la mujer extraña, que tiene una lengua blanda. Se reduce el precio de su alma, lo vende, lo intercambia por un plato de lentejas, por un ratito de placer, por un ratito de gozo, entre comillas, porque
De verdad, cuando tú conoces y estás dentro del plan de Dios y actúas en medio del plan de Dios, no hay nada que se pueda comparar. Capítulo 7, del versículo 1 al 5, también dice así: Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Nuevamente, ves que estos 3 capítulos dice claramente cuál es la estrategia de la mujer extraña. No es que ella primariamente se vista provocativa y sensualmente, no es que ella vaya y haga cualquier tipo de artimaña, no, ella seduce con la boca blanda. Y eso es lo que dice Proverbios 22, que la trampa para este hombre con el cual Dios está airado es una mujer de paladar suave, pero que es un foso profundo. En los 3 casos habla nuestro Señor de que tenemos que guardar sus mandamientos y esto nos protegerán de la mujer extraña, pero sobre todo de la dulzura de su lengua. Fíjate esto, muy, muy, muy importante. El hombre de Proverbios 22, como dijimos, no se menciona su pecado, pero hay algo muy seguro. Él no guardó los mandamientos de Dios y eso lo llevó a pecar contra Dios. El no guardar los mandamientos de Dios hizo que él desobedeciera a Dios, que estuviera Dios airado contra él, pero también el no guardar los mandamientos de Dios, como dicen Proverbios 5, 6 y 7, lo lleva a caer en la boca de la mujer extraña. Quiero recordar muy rápidamente lo que dice Proverbios 5, 2, para que guardes consejos, tus labios conserven la ciencia. Cuando usamos la palabra guardar, viene del hebreo shamar. Y esto ya lo hemos explicado muchas veces, me encanta. Te significa cercar alrededor como espinos. Cuando tú tienes los mandamientos de Dios, que tú los guardes, que construyas un muro de espinos para que nadie venga y los quite, nadie venga y los arrebate. Cuando la palabra de Dios nos habla en la segunda parte del versículo y dice: y tus labios conserven la ciencia, la palabra conservar es la palabra natsar, que significa proteger, mantener, obedecer o esconder. Entonces Dios dice: tienes que poner un cerco de espinos para mis mandamientos y también esconderlos para que nadie venga y los quite y los arrebate. Guardar la palabra de Dios nos mantendrá lejos de la mujer extraña, pero el desobedecerlos y no luchar por guardarlos, porque fíjate, aquí el problema no es solamente que este hombre no obedezca los mandamientos de Dios, es que él voluntariamente, aunque ha escuchado de ellos, decide no guardarlos. Lo que yo te decía en la predicación pasada, no es que sea un pecado por ignorancia, ese no es nuestro caso, jóvenes. Tú, si pecas, de verdad que no va a ser por ignorancia. Y si tú estás en la presencia de Dios en algún momento y Él nos pide cuenta por un pecado o te pide cuenta por un pecado, no creo que tú vas a poder alegar inocencia delante de Dios. Señor, yo no sabía. Dios te va a responder: ahí estaba la Biblia. Se te dijo que guardaras mis mandamientos. Si no quisiste hacerlo, eso fue decisión tuya. Pero se te dio la receta para que obedecieras. Se te dio la receta para que pudieras poder estar lejos de todo esto. No hay excusa para nosotros, chicos. Nosotros, si no guardamos los mandamientos de Dios, no va a ser por ignorancia, va a ser porque voluntariamente decidimos no hacerlo. Y esto, el no guardar los mandamientos, el no luchar por conservarlos dentro de nuestro corazón, nos pone en el territorio de esta mujer extraña. Quiero resaltar, para ir terminando mi tema, que la mujer extraña es una consecuencia de la ira de Dios contra el hombre. Yo sé que la mayoría de los que están viendo este tema son chicos y chicas solteros. Y probablemente no les pese el hablar del adulterio, porque ¿qué dices? Y ya lo hemos dicho también, habla de una mujer extraña y que es adúltera. Pero no te desconectes. El hecho de que tú ahorita no seas casado no quiere decir que no puedas tener pecados sexuales o que puedas tener un carácter inmoral delante de Dios. No es eso
No tienes que esperar a casarte para tener un corazón adúltero, ¿sabes? No tienes que estar en una relación formal con una mujer o un hombre delante de Dios para que Dios empiece a ver tu corazón como un corazón adúltero, un corazón fornicario. No solo existe la mujer adúltera, también existe la mujer fornicaria o el hombre fornicario. Y ambos también son consecuencias de estar en enemistad con Dios. No te desconectes, no digas, eso no me va a aplicar a mí. Muchos jóvenes y señoritas piensan que pueden hacer de su vida lo que quieran y tener relaciones sentimentales de cualquier tipo, fuera del orden de Dios o de su tiempo. Muy importante. Y desgraciadamente es algo que está dentro de la cultura cristiana y permítanme hablar con la autoridad que me da la palabra de Dios. Pero mi novio es cristiano. A ver, de entrada, si no estás en un tiempo correcto, próximo al matrimonio, para tener una relación formal, no me vengas, perdón, te lo digo con amor, con que es mi novio y quiero estar bien delante de Dios. Chicos, Dios hizo el noviazgo para el matrimonio, no lo hizo para otra cosa. No lo hizo para estar viendo de si soy compatible, si soy algo que nos llevamos bien, tenemos buenos caracteres. No, tú nunca vas a lograr conocer a una persona hasta que te cases, te lo digo de entrada. De verdad, no vas a poder conocerlo, ¿verdad? Hasta que te cases. Por mucho que digas, ay, yo ya lo conozco, ya sé su carácter. No es cierto. Puedes conocer cosas de él, pero no es así. Ahora, más bien tú deberías de preocuparte por poner los ojos en alguien que esté mostrando un carácter piadoso, porque esa va a ser una buena elección. Tú no tienes que estar ahí en una relación para conocer a la persona. ¿Por qué? Porque cuando estamos con una relación con otra persona, seamos sinceros, mentimos. Algo que yo le decía a mi esposa cuando nos casamos y empezamos, como todo matrimonio, a tener ciertas fricciones, le digo, ¿sabes algo que ocurría o que por lo cual no puedes conocer a una persona realmente? Cuando éramos novios y nos peleábamos, pues bueno, pues como sea, la iba y la dejaba a su casa, yo me regresaba a la mía y listo, se acabó. Pues cada quien en su rollo, se pasaba el coraje y, ay, perdón, ay, sí, ya vamos a estar bien, shalala. Cuando te casas, compadre o comadre, perdón que te lo diga así, tienes la misma recámara, ¿eh? O sea, no hay de que, pues me voy para mi casa, no, estás en el mismo lugar y tienes que aprender a lidiar con tu carácter y con el carácter de la otra persona. Entonces, el pretexto de que yo quiero conocer no es válido. El pretexto de, es que yo me siento solo, quiero a alguien con quien hablar. Te sientes solo, puedes tener amigos, para eso no necesitas una novia, para satisfacer esa necesidad. ¿Quieres alguien con quien hablar? Tienes primariamente a Dios, tienes a tus padres y tienes a tus hermanos en la fe y amigos para poder hablar. Eso tampoco es pretexto para tener novio. Más bien, y de verdad yo te lo digo, el querer tener un novio es para poder satisfacer nuestras necesidades egoístas y nuestros deseos carnales. Así te lo digo, de verdad. Y te lo digo con amor. ¿Por qué? Porque no hay ningún pretexto para decir yo voy a tener una relación con alguien sin quererme comprometer en el matrimonio. Yo veo, y se lo digo con amor, incluso yo también llegué a pensar así de una manera errónea en mi adolescencia. Es que yo quiero ser ese noviazgo que nos conocemos de chicos y andamos siempre y como si nada podemos andar hasta que nos casemos. Eso no va a existir. Chico, chica, algo bueno en el tiempo equivocado te hace daño. Algo bueno en el tiempo equivocado te puede perjudicar. Por ejemplo, ahorita yo tengo mucha hambre, quiero desayunar y ojalá pudiera echarme unos deliciosos chilaquiles, ¿no? Con carnita y salsa. ¿Esto sería algo bueno para mi cuerpo? Sí, por supuesto. Si yo esto se lo doy a un bebé, ¿qué va a pasar? Le va a caer mal. ¿Por qué? Porque él no está preparado para eso. Su cuerpo no está preparado para recibir una carga tan fuerte de alimento. No es su tiempo simplemente. Por mucho que querramos adelantar el tiempo, si tú no estás listo para un noviazgo conforme a la voluntad de Dios, que es una bendición, es un privilegio, te va a hacer daño, no te va a hacer bien. Así como a ese bebé no le puedo dar los chilaquiles, ni puede digerir la carne aunque tenga muchos nutrientes, tú no vas a poder digerir eso si no estás en un tiempo correcto. Si tú tienes a alguien, estás ocultando una relación a tus padres o a tus líderes o a tus pastores, estás mal. El hecho de que lo estés ocultando ya te está diciendo que estás mal, ¿vale? No te quieras engañar,
no querramos hacernos de la vista gorda. No es casual que esté este versículo. Si algo carece la juventud cristiana, es el de tener una relación que honra a Dios. Si tú tienes una relación con alguien que no es cristiano, estás desobedeciendo a Dios. O aún teniendo una relación con un cristiano a escondidas o fuera de tiempo, estás mal. Recuerda, el matrimonio es para el noviazgo. Y ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con el matrimonio, con el noviazgo, porque muchas veces se llegan a excesos que no deben. Muchas veces, y tal vez tú digas, ay, quítate esa frase terrible que dicen, lo que fue en tu año no te hace daño. Eso es totalmente incorrecto. Nosotros somos llamados a ser apartados para Dios. Nosotros somos llamados a ser a alguien que honra a Dios. Imagínate, a ti te gustaría ver a la que va a ser tu esposa. Imagínate que Dios te dijera, mira, esta es tu esposa, ya. Revelado. Pero ahorita anda enamorado de otra persona y anda dándose unos besotes con otra persona. ¿Te gustaría? Yo creo que no. Y no se trata de ser celoso, no se trata de ser autoritario. Se trata de tener una relación correcta. De verdad, chicos, deseo que ustedes lleguen a su matrimonio y puedan tener su corazón lo más limpio para poderlo entregar a otra persona. Ese es el propósito. Esa es la razón de ser. O sea, cuando Dios... Recuerda que el matrimonio es una especie de parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia, ¿vale? Y tú no tienes a Cristo ahí diciendo, ay, bueno, voy a ver la iglesia mormona, y voy a ver a la iglesia católica, y voy a ver a la iglesia islámica, voy a andar con ella un ratito, y ya después me junto con mi iglesia cristiana, que ya sé cuál va a ser mi esposa, ¿verdad? Jesucristo no es un novio así, ¿o sí? Yo no veo a Jesucristo coqueteando con otra iglesia que no sea su esposa, ni tampoco inquietándola. Jesucristo le dijo a su novia, yo voy a venir por ti, prepárate. Y no le anda quitando el tiempo. Él va a venir a casarse con su novia, él no va a venir él ya entró en desposorio, pero él no va a venir a estar viendo que sí, que si no, que si soy compatible. Él ya dijo, los amo a pesar de su carácter. Y mira que Dios es bueno por amarnos a pesar de lo que somos. Y a la novia, ¿qué se le pide? Que se atavíe, que ande en santidad. Dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, chicos, de verdad, ojalá pudiera el Espíritu Santo grabar esto en tu corazón. Guárdate para tu pareja, guárdate para tu futuro esposo o esposa. No debemos de andar haciendo perder el tiempo a otros ni lastimar el corazón del otro. De verdad, eso no le agrada a Dios. ¿Recuerda el significado de la mujer extraña? No sé si te acuerdes, lo vimos en Proverbios 6. Cuando habla de la mujer extraña se refiere a la palabra capitel. El capitel es una estructura arquitectónica donde tú tienes el techo y tú tienes una columna. Y lo que está en medio de ellos, lo que soporta el peso, se llama capitel. ¿Cuál es la característica del capitel? Es una pieza que está diseñada para tener mucha tensión porque soporta el peso de la columna y soporta el peso del techo. Entonces cuando tú llegas y te unes con una mujer extraña, tú estás como ese capitel, estás en una tensión constante, tú estás en una tensión abiertamente de frustración, de aflicción, de estar siendo oprimido en el carácter, de estar siendo oprimido por las circunstancias. Cualquiera que cae en los labios de la mujer u hombre extraño es una clara evidencia de la falta de temor de Dios y de que Él está airado con esa persona, porque abiertamente está desobedeciendo. Ojo, joven, aplica la palabra a tu vida. Señorita, recuerda que tu soltería debe servir para forjar tu carácter y moldear buenos hábitos. Si tú no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Te lo prometo. Tú no puedes decir, ay, pues yo ahorita voy a hacer lo que quiera, pero cuando me case ya voy a cambiar, ya voy a ser diferente. Esa es una gran mentira. Si no obedeces a Dios en las relaciones respecto al noviazgo, mucho menos lo vas a obedecer en el matrimonio. Si tú no eres capaz de cultivar fidelidad ahorita hacia la persona que va a ser tu pareja en un futuro, cuando estés casado menos vas a poder ser fiel. Debemos aprender
a cultivar obediencia y carácter en nuestras vidas. Ve lo que nos dice el libro de Proverbios 22:8. Quiero que tú lo leas fuerte, quiero que pongas tu vista ahí y repite conmigo lo que dice. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de la insolencia será quebrada. Si nosotros estamos sembrando iniquidad, no esperemos cosechar justicia. No esperes esa idea tonta de errónea, equivocada, que el diablo nos hace creer de que, bueno, pues yo voy a vivir mi juventud, pues sí, voy a hacerle caso a Dios, pero ya cuando me case, ya ahí sí va a ser diferente. Eso es mentira. Si ahorita tú no cultivas el carácter de Dios, ten cuidado. Y si ahorita tú estás en una relación o has caído en los labios de la mujer o del hombre extraño, pregúntate si Dios no está airado contigo. Pregúntate si esto no ha sido consecuencia de no guardar sus mandamientos y abiertamente estarlo desobedeciendo. Chicos, chicas, tú no puedes tener una relación afuera de tiempo o en desorden, porque esto es una consecuencia de estar ignorando los mandamientos de Dios y que Dios en cierta manera ha dicho, pues ¿quieres pecar? Pues peca, pero las consecuencias las llevarás tú. Esto es terrible, es confrontador, pero espero que te analices, que nos analicemos y digamos, Señor, yo estoy bajo esa ira, estoy bajo ese castigo, estoy bajo esa situación en la cual ya he colmado tu paciencia y de plano tú me estás dejando hacer lo que yo quiera. Si es así, yo le ruego al Espíritu Santo que confronte tu corazón, que te traiga al arrepentimiento y a la fe y que podamos volvernos a Dios. Recuerda lo que dice el Señor. Jehová, Jehová, Jehová fuerte, Dios fuerte y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios se deleita en perdonar. Entonces, guardémonos, cultivemos el carácter cristiano para nunca caer y no estar, si es que estamos, en los labios de la mujer extraña, en esa trampa, porque eso solamente denotará dos cosas. Primera, que hemos sido negligentes en obedecer y guardar los mandamientos de Dios, y la otra, que Dios puede estar airado con nosotros por causa de nuestra abierta rebeldía a sus mandamientos. Espero que este tema sea de bendición, espero que este tema les ayude, chicos, que pueda confrontar nuestras vidas, así como también ha confrontado la mía. Recuerda, no solamente se trata de cometer el acto físico, estamos siendo llamados a tener una pureza sexual en nuestra alma y en nuestro corazón, cuidando lo que vemos, cuidando lo que pensamos, cuidando lo que escuchamos, cuidando todo lo que está en nuestro corazón, ¿vale? Que la paz del Señor esté con ustedes, que Dios les bendiga y les guarde. Y chicos, les animamos a asistir, esperamos que el día de mañana estaremos reanudando actividades al 30% en la iglesia, así que los que sean servidores y jóvenes, ahí los vemos y como dice el salmista David, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Dios les bendiga, chicos. Un abrazo y cuídense mucho.